Qué tal, mis queridos y adorables alumnos? Esperemos que todo vaya funcionando como debe de funcionar. Ya hemos visto lo que es la lógica, cuáles son sus características principales. Hemos trabajado ya también con respecto al concepto de la idea, a grandes rasgos, porque lo vamos a ver en un espacio completamente propio para él. Y hemos visto también lo que es el juicio, la diferencia entre un juicio. Decíamos que es un pensamiento mucho más completo, a diferencia de lo que es la idea, que es un pensamiento ya mucho más mental, este, como así lo podemos entender. Hoy lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con la lógica formal, que son los elementos del conocimiento y que son parte fundamental de lo que ya habíamos platicado este, en los videos pasados con respecto a la idea y todo este término de lo que puede ser también el juicio. Y bueno, vamos a empezar porque está un poquito extenso esta parte de la lógica formal, pero lo que podemos entender de la lógica formal es lo siguiente. Eh, Decimos que es parte del conocimiento, porque al final de cuentas, como lo veíamos en toda la parte teórica que hemos estado visualizando en estos videos, decimos que el conocimiento se va a generar a partir de lo que va a ser el sujeto como una persona que conoce o que está relacionada con el mundo real o de su pensamiento, ¿no? Entendámoslo así. Tenemos dos momentos, uno que es el pensamiento real y el pensamiento mental, digamos, en esos términos. Pero entendemos que el conocimiento se desarrolla a partir de ciertas psicologías, cómo se conoce, cómo se razona y cómo se piensa, que lo veíamos en algún momento en el espacio de lo que era un razonamiento verbal o que era toda esta cuestión del razonamiento verbal, como veíamos que se desarrollaban las capacidades para resolver algunos problemillas en específico, ¿no? Y cómo actuábamos de acuerdo a eso. Y bueno, claramente lo que dice el conocimiento psicológico es cómo se conoce, cómo se razona y cómo se piensa. Y entendamos que las cosas, que el sujeto tiene para pensar es que la cosa o persona conocida es lo que se va a desarrollar como un pensamiento y que llegamos a la representación, que es una representación momentánea y que es una acumulación de representaciones que se llama el saber y que aquí entra una parte de la importancia de la operación que es permanente y que es parte de la fundamentación para este tipo de pensamiento o adquirir conocimiento, es que el acto mismo de conocer tiene procesos psicológicos y que tiene un contacto relativo entre el sujeto objeto, pero esta es, digamos que es una dimensión, en una dimensión real, ¿no? Y es que podemos referirnos a la parte es- podemos referirnos a la parte donde realmente la idea es que la actividad cognitiva es inmanente, o sea que prácticamente tenemos una existencia intencional con respecto a estos contenidos que se refiere de un objeto. Por otro lado, vamos a ver que las representaciones sensibles e intelectuales de las cuales ya habíamos visto con respecto a la idea, es que debemos de captar por todos los sentidos que nosotros tenemos para podernos comunicar, este, adquirir todo ese tipo de conocimiento o tipo de representaciones para que a su vez se desarrollen como representaciones sensibles dentro de lo que va a ser el mundo de las ideas, de la cual nos habla a Platón y que a su vez también Aristóteles en algún momento los va a retomar, ¿no? Y es que estas representaciones son captadas también por los animales, y que al final de cuentas de forma singular refiere a un objeto, ¿sí? Hay una cierta relación entre ese tipo de pensamientos o de actividades que podemos proyectar. Se llama también imagen a una imagen reproducida por la misma imaginación, o sea, de que las representaciones intelectuales que nosotros podemos generar digamos que en nuestra mente, también se les llaman imágenes, o sea, prácticamente están en un cúmulo de lo que tiene que ver con el ámbito de la psicología, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo la psicología actúa o se relaciona con este tipo de pensamientos. Ahora, por otro lado, las representaciones intelectuales, que son de las que también nos habla Platón en el mundo,
en su idea del mundo de las ideas es que vamos a tener pensamientos universales aplicables a objetos o seres que representan alguna característica en lo común. Esas características universales ya las habíamos determinado de acuerdo a las relaciones en las cuales se desequilibran, digamos que en el momento en el que hay ciertas sombras o ciertas luces, ¿no? O que podríamos decir en tanto referentes como experiencias. Se captan por la inteligencia de los sentidos que prácticamente aquí es como les decía hace un rato, Platón prácticamente nos va a determinar cuál es el objetivo superior de estas representaciones intelectuales, llegar a ciertos pensamientos para que estos pensamientos sean objetos material de la lógica, pero a partir de la idea de los pensamientos. Es entendible que estos dichos pensamientos intelectuales tengan mucho que ver, les decía, con el mito de la caverna que ya habíamos pasado hace un tiempo. Y bueno, aquí vamos a tener una representación de los pensamientos y las operaciones y expresiones. En primera los pensamientos tienen que ver con tres tipos. Los tres tipos de pensamiento están desarrollados con lo que ya hemos visto, la idea, que son representaciones mentales de un objeto y que se afirman o se niega algo de él. Por otro lado, vamos a encontrarnos con los juicios, o que es el juicio, que es prácticamente es una afirmación o negación de una idea de, respecto de otra. Sin embargo, también vamos a encontrarnos con el raciocinio, que el raciocinio no es otra cosa sino la obtención de un nuevo conocimiento a partir de otros ya establecidos. O sea, si nosotros tenemos una idea de lo que es un ave, pues bueno, a partir de esa idea que es un ave, podemos tener la representación mental o una idea, una imagen de dicha expresión. En cambio, podemos hacer un juicio a partir de esa idea, que es ya un pensamiento mucho más completo con respecto a la primera, ¿no? Podemos decir un ave y nos imaginamos un animalito con alas, dos patitas y un piquito, ¿no? Pero ya cuando decimos, todas las aves son amarillas, eso ya es una representación de un pensamiento mucho más complejo. Y a partir de eso, nosotros podemos generar un cierto tipo de raciocinio que es llegar a un conocimiento diferente de estas dos. Entonces podemos entenderla así como los tipos de pensamientos. Eh, pero también vamos a visualizar que también hay ciertas operaciones, que estas operaciones que nosotros aquí tenemos tienen que ir desde el punto de vista de la simple aprehensión o de la abstracción. Las operaciones son, o esta simple aprehensión o abstracción tiene que ver con las operaciones mentales que se tienen como resultado de una idea, ¿sí? Entonces, el resultado de una idea, como decíamos, el ave y decimos ave, y nuestro referente prácticamente nos lleva a una imagen visual de lo que es el ave, con sus alitas y dos patitas, ese piquito. Bueno, pues estas operaciones mentales se tienen que desarrollar, ¿sí? En primera, las operaciones que se desarrollan son de simple aprehensión, lo que nosotros ya hemos aprendido, conocido a partir de nuestra resolución o de nuestra experiencia, y por otro lado vamos a llegar a lo que va a ser el juicio psicológico, que es una operación mental que va a desarrollar un resultado de un juicio, pero va a ser un juicio lógico, o sea, de un pensamiento más estructurado de acuerdo a los tipos, a la estructura que ya hemos visto en un video anterior, que tiene que ver con el sujeto, la cópula y lo que va a ser el predicado. Entonces, de esa manera vamos a estar estableciendo lo que van a ser los juicios psicológicos o lógicos. De antemano podemos entender que estas operaciones de pensamientos o operaciones mentales, como decíamos hace un rato, nos van a llevar al raciocinio. El raciocinio también tiene que ver con la mente. Por eso aquí es importante entender que la relación entre la lógica y la psicología van a estar estrechamente unidos, porque van a tener como objeto de estudio ciertos pensamientos, pero unos determinados por las características de cada disciplina o cada ciencia que estas mismas provean en sus capacidades, ¿no? En el caso de la psicología, pues van a ser procesos mentales, y en el caso de
de la lógica, pues van a tener que ser un poquito más pensamientos mucho más estructurados y determinados de acuerdo a lo que se quiere buscar, que es la verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de otra situación. Entonces podemos decir que el raciocinio psicológico es una operación mental que da como resultado a un raciocinio, o sea, ¿sí? Después de ya entender una especificación propia de lo que se quiere o de lo que a lo que se quiere llegar, ¿no? Eso es una operación. Pero por otro lado vamos a tener las expresiones, que las expresiones no son otra cosa sino las representaciones de este de estas dimensiones a los que podemos llegar con el término de una palabra, ¿sí? Vamos a ver más adelante lo que es la clasificación de los conceptos y cuál es su extensión y hasta dónde puede llegar la extensión o la significación de un término o de una palabra según esta clasificación de los conceptos, ¿no? Al final de cuentas son expresiones externas que pueden ser orales o escritas basados en una idea como tal. Entonces, eso van a ser las expresiones. Por eso decíamos que la idea tiene un referente y tiene una expresión, un significado y un significante. Y por otro lado podemos entender que dichas expresiones también están determinadas por la proposición o la enunciación, que es a lo que nosotros tenemos que ver con el apoyo que tiene la gramática en cuanto a nuestros determinados o estructurados, nuestras ideas estructuradas basadas en la gramática, ¿no? Y en eso lo apoya, digamos que la gramática apoya a la lógica en ese estado. Se llaman también sus sentencias o expresiones de juicio. Es como decir, todos los animales, todas las aves tienen alas. Bajo esa sentencia o bajo esa expresión se puede concluir un juicio. Y por último, una de las últimas expresiones va a ser la argumentación. Si recuerdan, en el caso del juicio decíamos que los juicios también eran ciertos, se les consideraban como ciertos argumentos dentro de sus expresiones, ¿no? Entonces, la argumentación es digamos que el punto último de la expresión del raciocinio, o sea, es lo que resulta de todas esas capacidades de pensamiento que nosotros podemos obtener a partir de esta dinámica de lo que puede ser llegar a cabo la utilización de ciertos juicios, ¿no? Entonces, esas van a ser las expresiones. Y les decía, y todo esto se va a desarrollar a partir de ciertos momentos en los que nosotros podemos entender que la simple aprehensión o todo el procedimiento, la simple aprehensión no es otra cosa sino cómo entendemos las cosas, ¿no? O sea, es no darle tanta vuelta al asunto, es esa, ¿no? Sin embargo, tienen un procedimiento que tiene que ver mucho con la elaboración de juicios y cómo nosotros vamos construyendo nuestros propios pensamientos de acuerdo a lo que nosotros comprendemos como ideas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, aquí lo que nos está estableciendo es que el hombre capta un objeto con sus facultades sensibles, o sea, ¿cuáles son sus facultades sensibles? Pues todo aquello que le ayuda a conocer el mundo real o el mundo que le rodea, ¿no? Se introduce con inteligencia, aquí ya tiene que ver o da un paso más adelante con respecto a la inteligencia para llegar a un plano mucho más profundo y que donde están los objetos que se pueden entender como con su contenido, tanto su extensión como su fundamentación, ¿no? Podemos decirlo así. Y al final va a descubrir un contenido inteligible donde, y cuando nos referimos al contenido inteligible es con lo que nos decía Platón en el mundo de las ideas, ¿no? Un cierto sentido con objeto y una función. Y esta función también se le llama abstracción, o sea, la idea o el juicio, o todo lo que nosotros podemos llevar a la simple aprehensión o lo que aprendemos son abstracciones. O sea, hay cosas que no podemos, no son, tangibles, sino son inteligibles. Eso es lo que nos habla Platón en su mito de la caverna sobre el mundo de las ideas. Por eso decíamos que las ideas por lo regular son abstracciones. Bien, ahora con lo que nosotros ya hemos platicado con respecto a la simple aprehensión, a los procedimientos y a las expresiones, podemos entender que la simple aprehensión es todo lo captado que nosotros podemos ver dentro de nuestro mundo
en el cual vivimos y podemos determinarlos de acuerdo a ciertas formas de inteligencia, que es, digamos que adquirir todo ese conocimiento que nosotros, que está a nuestro alrededor y hacerlo propio, ¿no? Y hacer uso de ese conocimiento o hacer uno nuevo, para llegar a un cierto raciocinio si es que así lo queremos. Y es que en el caso de la aprehensión existe un término que se llama quididad y que prácticamente refleja, digamos, que el mundo estructurado de lo que tiene que ver con la mente y al final de cuentas se le llama como idea o concepto, que decíamos que los conceptos pues los vamos a ver en un término un poquito más eh, digamos que directo y entendible dentro de lo que podría ser nuestro curso, porque tiene muchas dimensiones, ¿no? Desde su extensión hasta su contenido. Entonces, eso es lo que vamos a entender como la aprehensión, es todo lo captado y todas las inteligencias necesarias que nos van a permitir comunicarnos con los demás. Eh, Sin embargo, vamos a entender que la simple aprehensión es una simple operación mental que nos lleva a entender que nosotros como sujetos podemos entender todo lo que está a nuestro alrededor, sin embargo, habrá situaciones que no las entendamos directamente, sino tendremos que ir entendiéndolas de acuerdo a un cierto raciocinio, un cierto juicio, y que solamente así podemos llegar a otro nivel de conocimiento o de pensamiento. Es posible que la simple aprehensión también genere una cierta evolución dentro del llamado, porque al final de cuentas es una institución intelectual lo que estamos generando, ¿no? Como el ejercicio de la toma de sentidos para llevarlos a otro nivel de comunicación y de complejidad. Entonces podemos decir que la diferencia entre la simple aprehensión y el acto de imaginarse algo en el mismo objeto, o sea, lo que podemos entender es que la simple aprehensión es lo que aprendemos, lo que diluimos, lo digerimos, pero que la imaginación es otra cosa, es una situación muy distinta, muy diferente. En el caso de la simple aprehensión, razonamos, entendemos las ideas que están ahí plasmadas o que nos están conectando con el mundo real, pero también las podemos generar para darles un cambio a una forma de pensamiento diferente, mientras que en el aspecto del imaginario, pues solamente es eso, uno se queda en la imaginación, en una creación diluida de un pensamiento, pero que al final de cuentas no se llega a concretizar por el hecho de que prácticamente no. Y esa es la forma, digamos, que las operaciones se pueden ir desarrollando de manera simultánea, pero que también se captan no solamente a partir de los sentidos, los colores, las formas, los tamaños de las cosas o de los objetos, sino que también la inteligencia capta estructuras, esencias e ideas de lo que se quiere transmitir, ¿no? Podemos encontrar dentro de un color una idea. Y eso es lo que la simple aprehensión es lo que trata de descubrir, ¿no? O de atraernos para que le demos un fin último, ¿no? O encontrar su fin o su sentido a los aspectos que nos pueden transmitir. Este, y bueno, ya como a manera de conclusión, vamos a decir que la, este, la simple aprehensión es un acto de imaginarse algo, pero concretizándolo en un aspecto más desarrollado, ¿no? Es llevarlo a otro nivel de complejidad o otro nivel de idea y de pensamiento, y entonces de eso se encarga la operación completa para afirmar o negar algo que tiene que ver mucho con los juicios y la preparación de todas las ideas, y que a su vez todo acto natural, no importando todo lo cotidiano, se puede generar bajo un juicio, y que en estos juicios se condicionen previamente para darle mayor entendimiento. Entonces, ese es el desarrollo de la lógica formal, es buscar ideas mucho más complejas y mucho más estructuradas para generar nuevos conocimientos que se determinen o se lleguen a un nuevo raciocinio de las cosas o de las ideas. Y esto sería todo en este caso por el tema de la lógica formal, y nos vemos hasta pronto.